que mi computadora es muy lenta y no colabora. Oh, ya, tranqui. Ay, tranqui, no te preocupes. Si quieres también me puedes pasar las diapositivas y yo te las, pues eso, te las presento. Y lo leí y me pareció muy interesante, sobre todo el título, para uno como mujer. Entonces, desde ahí comencé a leer los demás libros y me comencé a gustar mucho este enfoque y de ahí me fui de largo con esto y con terapia física. Entonces, por eso el cariño por este enfoque. También mi tesis hizo una especie de protocolo, un plan de intervención para personas con diversidad funcional, visceral, visual, motora, eh, a manera de protocolo como la hace la terapia breve estratégica, pero introduciendo terapia breve sistémica. Y eso, no sé qué más les gustaría saber. Y aquí están las diapositivas. A ver. Muy bien. Lo que vamos a hablar ahora, o que les voy a mostrar lo poquito que sé, es acerca de cómo la terapia breve estratégica puede aportar a los diferentes espacios profesionales que nosotros tenemos en la actualidad. Lo que van a encontrar en estas diapositivas es toda información acerca del libro Conocer a través del cambio, cuyos autores son Claudia Portelli y Giorgio Nardone. ¿Puedes pasar la diapositiva, por favor? Muy bien. Algo que me he dado cuenta, y no sé si ustedes tengan como que la misma idea, es el hecho de que cuando alguien dice terapia breve estratégica, es como que no, son este tipo de terapias que son facilitas de hacer, llevan poco tiempo, que surgen reciencito en la actualidad y quieren darle mucho protagonismo y que supuestamente sirven, pero realmente no, el síntoma migra a otras partes. Pues no. Principalmente quiero que entiendan que terapias breves no es lo mismo que las terapias de ahora, que han salido ahora, que son las terapias de tercera generación. Pues no son lo mismo. Como ustedes pueden ver, dentro de las terapias breves, estas terapias tienen alrededor, tienen muchos años investigando. Es como ven psicoterapia breve estratégica, psicoterapia breve psicoanalítica, que también el modelo psicodinámico que surge del psicoanálisis, que no era una ciencia. Entonces, es un modelo que más focalizado a atender ciertas problemáticas del ser humano. Entonces, no son tan actuales. Entonces, también pueden ver la terapia breve centrada en soluciones y la psicoterapia breve y de emergencias y las intervenciones en crisis también, que llevan muchísimo tiempo en la historia de la psicología. Este tipo de terapias usualmente tienen alrededor de unas 20-25 sesiones. Estas que están aquí, la psicoterapia breve, psicoanalítica, la breve centrada en soluciones, tienen este número de sesiones. Y bueno, y en estos tipos de terapias el terapeuta tiene un rol más directivo, más activo. Entonces, a lo mismo, bueno, no, eso es en terapia breve, pero en este Tommy. estilo de profesional tiene un rol más activo, como que la identificar, incluso se ha visto también aquellas terapias conductuales, las terapias conductuales, a diferencia de las más clásicas, que son también un poco más breves. Y nada, a veces sí puede existir una especie de confrontamiento e interpretación precoz del problema, pero depende de qué forma se aborda. Ahora, las terapias de terceras generaciones, usualmente este tipo de terapias se abordan desde diferentes posturas, sobre todo más posturas humanistas existenciales, que es lo que predomina en la actualidad. Ustedes pueden ver otras terapias
son terapias que, como ya vamos a ver, tienen un montón de años evolucionando. Puedes pasarla, por favor. Ok, esto es de lo que les hablo yo. Las terapias breves básicamente empiezan con Milton Erickson. Este no es Erik Erikson, es Milton Erickson. Milton Erickson era uno de los terapeutas de por allá de 1930, como pueden ver en esta regleta, y eran de estos terapeutas psicoanalíticos que conocían lo del inconsciente, subconsciente, el consciente. Entonces era un profesional que manejaba todos estos asuntos de la terapia como se trataba en esa actualidad, más de orden psicoanalítico. ¿Y qué pasa con este hombre? Este hombre era conocido como una especie de gurú, un hombre que hacía magia, le decían de todo, ¿ya? Entonces, peor para ese tiempo que la psicología de ese tipo y que se resolviera tan rápido era como una especie de brujería. Pero, ¿por qué este hombre marca la diferencia en esta época? Primero por la hipnosis, no la hipnosis convencional de que te ponen el péndulo y tú te quedas embobado, no. Este hombre manejaba hasta un asunto de hipnosis sin trance, y eso quiere decir que tú podías estar hablando con él, pero solo después de terminar la conversación con él te podías dar cuenta de que podías haber estado en trance conversando con él, ¿ya? Este hombre le dio poliomielitis en su etapa de colegio, lo que llamamos nosotros el bachillerato. Entonces él salía del bachillerato, le dio poliomielitis, quedó totalmente paralizado de su cuerpo, y lo único que él tenía como sentidos que lo conectaban al mundo eran la vista, el olfato, el gusto y la audición. Ni siquiera el tacto, porque él no se podía mover. Entonces eso hizo que este hombre comenzara a potencializar esos sentidos que tenía. Entonces comenzó a ser muy observador, comenzó a estudiar mucho el lenguaje corporal. Entonces, persona que veía, y lo veía del rostro hasta la punta de los pies. Personas que entraban a su casa, él conocía quién era por la forma en que abría la puerta, por la forma en la que caminaba, si tenía apuro o no. Entonces, este hombre comenzó a hacer este tipo de cosas, a desarrollar el olfato, entonces la audición, todo eso. Ahora, este hombre, luego de la poliomielitis, fue un hombre que también era ciego al color. Entonces, como nosotros conocemos usualmente las personas que son ciegos al color, ven solo en escalas de grises. Entonces, ¿cómo diferencian los colores? Dependiendo de qué tan brilloso es la superficie que están viendo. Entonces, algo de color que es un poco rojizo, muy rojo, va a ser más brilloso. En cambio, algo que tiene un color, por ejemplo, rojo, blanco, no va a ser tan brilloso. Entonces, a través de esta escala de grises y de brillos, es como las personas ciegas al color diferencian los colores, diferencian qué están viendo. Aparte, son personas que se fijan mucho en las texturas, en los filos de las cosas, porque obviamente no solo tienen esa simple información adicional de blanco, negro, rojo y azul. Entonces, son personas con sentidos súper desarrollados. Entonces, aparte era ciego el color, y ya imaginarán. Entonces, en ese estado de que este hombre estaba en poliomielitis, que tenía poliomielitis, él mismo empezó a hacer hipnosis, autohipnosis. Entonces, este hombre empezó a decirse que decía que él imaginaba que podía mover sus brazos, que podía mover sus piernas, y poco a poco ese estado mental se convirtió en una realidad. Milton Erickson pudo salir de la poliomielitis y fue un hombre que solamente quedó usando un bastón y cojeando de una pierna. Pasó de estar totalmente inmóvil a ser una que luego pudo volver a caminar cojeando. Entonces, este hombre manejaba eso. Trabajaba con hipnosis y sus pacientes salían mucho más rápido de las sesiones y resolvían problemas de una manera increíble. Uno de los cuentos que recuerdo mucho de él es cuando él trabajaba en un hospital psiquiátrico. Había un hombre que estaba prácticamente ya internado porque estaba loco y no tenía cura. Entonces ellos se dedicaban a cuidar a estas personas locas, como les decía. Este hombre no podía comer sólidos, no podía ni siquiera beber agua por sí mismo, sino que se alimentaba y tomaba agua a través de una sonda. Entonces, como Milton Erickson era el nuevo de ahí, le tiraron ese
ese caso por ahí, ese caso sin resolver. Como era nuevo, tenía que bautizarse en el hospital. Y le dice, estamos cansados de cambiarle la sonda a este hombre, para colmo es maleducado, es malagradecido, atiende tú que eres el nuevo. Entonces Milton Erickson fue, le puso la sonda varios días y luego llega y le dice, oiga, ¿sabe qué? Esta es la última vez que le va a poner la sonda porque usted a partir de hoy va a tomar líquidos con sus labios, va a usar todo por su cuenta. Y él le dice, usted está loco. Por eso es que dicen que los psiquiatras están locos para soportar a los otros locos. Eso jamás va a pasar. Ingenuo, un montón de insultos ahí. Y él le dijo, bueno. Y dice, ¿cómo voy a tragar si yo ni siquiera tengo estómago? Y él le dijo, yo le puedo asegurar que usted sí tiene estómago. Bien confiado. Entonces, al otro día que le va a poner la sonda al principio, cuando se la colocan por medio de la nariz a los pacientes, dejan pasar una cantidad de aire y luego le sigue líquido. Entonces no puedes dejar pasar más aire al estómago del paciente. Pero Milton Erickson hizo que se le pasara más aire de lo normal. Entonces, ¿qué pasó con este hombre? Este hombre eructó. Y Milton Erickson le dijo, ¿ves? Tienes estómago. Y él le dijo, usted está loco. Y se fue bravísimo. Luego le dijo, muy bien, mañana tú vas a beber por primera vez agua y un vaso de leche. Y le dice de nuevo los insultos, que está loco, que está mal de la cabeza. Entonces Milton Erickson ese día hace que en la sonda vaya más sal de lo común. Entonces este hombre, Milton, antes le había dicho, tú vas a llegar gritando, implorando al bar del hospital que quieres beber ese vaso de agua y ese vaso de leche. Entonces el exceso de sal en la comida que le ponían a través de la sonda hizo que literalmente llegara rogando que quería ese vaso de agua y ese vaso de leche, porque era demasiada sal y tenía mucha sed. Entonces nuevamente se tomó el vaso de agua, se tomó el vaso de leche y le dijo, ¿ves? Tú puedes beber por tu cuenta. Luego le dijo, no, usted está loco, eso no va a pasar nunca más. Le dice, vas a comenzar a comer sólidos mañana. Le dijo, no. Y la hilera de insultos ahí. Entonces Milton Erickson en ese caso le puso comida. Puso 3 platos de comida en el bar del hospital. Y en un plato sentó a un enfermo mental que ya estaba bastante deteriorado y a otro enfermo mental también muy deteriorado y otro plato para el paciente. Entonces estos enfermos mentales jamás comían de su plato, comían de los platos ajenos. Entonces Milton Erickson entendía que un principio básico del ser humano, que es puro instinto humano, es el hecho de que va a comer porque otro le va a quitar su alimento. Entonces, al sentarlo con estos locos, decía él, ya deteriorados, él tuvo que tragarse toda su comida porque él dijo que no iba a permitir que nadie más le quitara su comida. Entonces Milton Erickson le probó una vez más que él podía comer solo y que podía comer solos. Luego de eso, le dijo, puedes hacerme comer todo lo que quieras, pero yo no siento deseos de comer. Le dijo, yo te puedo probar que tú puedes tener deseos de comer. Lo mandó a trabajar a una granja, aunque no hizo el trabajo en la granja. Lo que hizo Milton Erickson fue hacer que la señora del bar, que era una mujer bastante obesa, preparara un montón de comida y se pusiera a comer frente a él. Y como había pasado todo el día sin comer, obviamente iba a comenzar a salivar. Y eso también es puro instinto humano. Entonces, ese hombre, de ver cómo comía esa mujer, terminó rogándole que le permitiera comer con él. Entonces, Milton Erickson solo miraba, solo observaba y solo insertaba y lo sometía al paciente a situaciones que regularmente él no hubiera permitido que alguien le impusiera. Otro de los asuntos es que dormía parado. Milton Erickson le demostró que podía dormir parado, pero no acostado, pero no en la cama, sino en una especie de tina que tenía flujo de agua constante. Entonces se quedó dormido y también le demostró que podía dormir acostado. Hasta que finalmente él nunca volvió a jugar naipes, le gustaba mucho jugar naipes. Entonces le demostró que él podía volver a jugar naipes, así mismo, utilizando a 2 pacientes bastante deteriorados y que jugaban naipes del asco. Entonces este hombre dijo,
no, juegan horrible, yo prefiero jugar mejor con otras personas. Entonces terminó jugando online. Entonces cualquiera habría dicho que este hombre estaba loco. O sea, son un tipo de intervenciones poco convencionales, poco ortodoxas, que incluso se puede decir que está manipulando al paciente. Entonces, y lo iban a tachar de loco, siendo el psiquiatra. Pero lo que pasa con Milton Erickson es que él entendía el principio de insertar pequeños cambios graduales que le hicieran al paciente dudar de su percepción y reacción de esa realidad o de su problema. Y con el paso del tiempo este paciente consiguió un empleo, pudo ser dado de alta del hospital, aunque seguía siendo psicótico, era un psicótico funcional para la sociedad. Entonces, por eso es que las intervenciones de este hombre parecen magia, pero realmente este tipo de intervenciones son resultados de una increíble observación. Era demasiado observador. Ahora, todo empieza con este hombre. Luego se dividen en 3 ramas otros profesionales que incluso eran sus discípulos. Jay Haley era su discípulo. Y así un montón más. Entonces, Tesscher va a crear lo que es el modelo enfocado en la solución. El modelo enfocado de terapia breve en la solución, lo que hace es creer en el principio de que sí, hay cosas que el paciente hace mal, pero cuando el paciente, siempre hay excepciones cuando uno está haciendo mal. ¿En qué momento no haces mal esto? Entonces en eso se concentra y amplía esos recursos que sí sirven, los amplía, los expande a otros espacios. Ahora, Whitlam de Palo Alto se conoce con Waslavic, crean lo que es el modelo de terapia breve, luego se conocen con otros autores y ellos lo que crean es este modelo breve estratégico para 1990. Y en Washington, Haley, que era uno de los pupilos de Milton Erickson, se junta con una mujer, Madanes, y ellos comienzan a sacar lo que es el modelo familiar estratégico. Y este modelo, puedes pasarle por favor. Ya. De 1930 al año 2000, estas personas no solamente se quedan en estos modelos, estos son modelos generales, el modelo enfocado en la solución, el modelo estratégico breve, el modelo familiar estratégico, pero ¿qué empiezan a hacer con el paso de 1993, 1994 hasta el año 2000? Comienzan a crear protocolos específicos, obviamente van uniéndose más autores, entonces el modelo enfocado en la solución finalmente termina creando protocolos para problemas específicos. En este caso eran problemas de protección infantil y terapia familiar, también para el alcoholismo y el abuso de drogas. El modelo breve estratégico, todos estos son modelos sintéticos, es decir, modelos, formas más rápidas de intervenir. El modelo de terapia breve estratégico lo que empieza a crear son los protocolos específicos de tratamientos para anorexia, para trastornos obsesivos compulsivos, agorafobia, ataques de pánico, incluso para depresión y ansiedad. Y el modelo de terapia familiar estratégico, así mismo con Madanes, empezó a crear modelos para intervención en abusos sexuales, pero en familias. Y también estudiaban lo que eran las relaciones de poder y la jerarquía dentro de las familias. Madanes, por ejemplo, tiene un montón de libros muy interesantes y hasta ahora es la única autora que he visto que, así como trata el asunto de abusos sexuales y violencia dentro de la familia, tanto con la víctima como con el victimario. Fue a una cárcel y hizo un estudio con todos los criminales que habían abusado de alguno de sus familiares. Entonces, y bueno, por ahí hay un libro interesante, pero no se encuentra aquí en Ecuador. Pero si ven ustedes, llevan una trayectoria desde los años 1930 hasta el año 2000, lo que quiere decir que cuando la gente dice terapias breves, no quiere decir terapias que han salido reciencito y ajá, no. Y ese es el prejuicio que hay hacia este estilo de terapias. No son recientes, llevan muchos años de evolución y de perfeccionamiento, obviamente. Puedes pasarla por física. Ya. Otro fundamento bueno, ahora sí vamos a hablar
investigación como terapia. ¿A qué me refiero? Este tipo de terapia no sale de la nada. De hecho, este tipo de terapia maneja una especie de lógica matemática. Y esta lógica matemática se mezcla con un enfoque de investigación empírico-experimental. Entonces, tiene aval científico y no sale de la nada. No es que nos inventamos este asunto. Ya, el método científico es empírico-experimental y son modelos de terapia breve avanzado, porque incluso se combinan con algo llamado problem solving. Y obviamente los protocolos que surgen de todos estos años de investigaciones son protocolos que no son rígidos, sino rigurosos. Entonces pueden ajustarse a cualquier caso, y obviamente se adapta a la realidad de cada paciente. Ahora, una forma muy útil de ver cómo funciona la terapia breve estratégica es usando la lógica misma que se utiliza en los tableros de ajedrez. Aquí Samael es el que le gusta el ajedrez, no sé a quién más. ¿Dónde está Samael? Se fue. Muy bien. Ignacio, ¿estás por ahí? Hola, sí, cuénteme. Puedes elegir uno de los cuadritos de ese tablero del ajedrez y yo voy a tratar de descubrir cuál es el cuadrito que elegí. Solo míralo y tenlo en tu cabeza. Y te voy a hacer algunas preguntas. A ver, elijo cualquiera, pero blanco y negro, o sea, elijo que de las filas. Vale, vale. No, cualquier cuadrito y tenlo en tu cabeza, no me lo digas. Ya. A ver, ahora te voy a hacer preguntas. 1, 2, 3, 4. Qué miedo. No pasa nada, oiga. Este ejercicio nos va a ayudar a ver cómo interviene este tipo de terapia. Ok, Ignacio. Te voy a hacer 6 preguntas. La primera es, ¿el cuadrito que tú tienes en mente está en el lado derecho o está en el lado izquierdo? ¿Está hacia tu derecha o está hacia tu izquierda? Vaya. Izquierda, supongo. ¿Y si no está en ninguno de los dos? Tienes que elegir uno, no me vas a hacer... No, tienes que haber elegido uno. ¿Está hacia tu derecha o hacia tu izquierda? ¿Y si está en el centro? No está en el centro porque el tablero tiene 64 cuadros y voy a imaginar que lo voy a dividir en 4 partes iguales. Ah, vale, entonces así. ¿Está en la derecha o a la izquierda? Izquierda, izquierda. Ya. Descartada la parte derecha. Ahora, ¿el cuadro que elegiste está en la parte de arriba o está en la parte de abajo? Arriba. Descartada la parte de abajo. Ahora, nuevamente, ¿el cuadrito que tú elegiste está hacia tu derecha o está hacia tu izquierda? Pero una vez que ya descartamos la parte derecha, ¿verdad? No. Acuérdate que tenemos un cuadrito. Entonces, si lo dividimos por la mitad, nos queda parte derecha y parte izquierda. ¿En qué área está tu cuadrito? Derecha. Está en la derecha. O sea, si lo dividimos en 4 partes, pues sí. A ver, no sé. Sí, Ahí ya solo te queda arriba o abajo. soy, soy el peor. A ver, perdón, ¿puedes empezar otra vez? Disculpa, porque es una dinámica bastante interesante, pero yo me lié, no comprendí. ¿Puedes, Vamos a ver. Sí, por favor. A ver. O, Escoge un cuadrito y tenlo en tu cabeza. vale, ya. Ya. Ahora, ¿el cuadro que tú elegiste está de tu lado derecho o de tu lado izquierdo del tablero? Izquierdo. Está hacia el lado izquierdo.
Sí. Ya. Ahora, el cuadro que tú tienes en mente está en la parte de arriba del tablero o en la parte de abajo. Arriba. Muy bien. Ahora nuevamente, el cuadro que tú tienes en mente está hacia la derecha del tablero o hacia la izquierda del tablero. Izquierdo. El cuadro que tú tienes en mente está en la parte de arriba o en la parte de abajo del tablero. Arriba. El cuadro que tú elegiste está en la derecha o a la izquierda del tablero. Pero ya respondí esa pregunta. Haz de cuenta que vas quitando partes. Vas quitando partes. Ya. Estoy nervioso. A ver, si voy quitando todo lo que ya no ya me va sobrando, Ajá. ya, al final, Espera, ¿se puede dibujar aquí? sí confío. No, se puede hacer aquí. A ver, déjame ver. Es que ¿Dónde esa- hay un lápiz? Bueno, aquí dice pizarra. No, solo quiero un lápiz, oiga. No, no encuentro un lápiz. Tú puedes señalar el tablero, ¿verdad? o sea, con el mouse. Ya. Ya, tú me dices así, ¿no? Que parte el tablero en cuatro. Lo partes primero lo partes por la mitad. Ya, ¿Ya? ya. Ya. ¿Tu cuadro está del lado izquierdo o derecho? Izquierdo. Y esta parte ya la elimino, ¿verdad? Toda esta parte ya la elimino. Ya, sí, eliminamos la parte derecha. Ya, listo. Ahora, O sea, esta parte que nos quedó la dividimos en dos. listo. ¿Está arriba o está abajo? Esta es la división, ¿vale? Está arriba. Ya, tu cuadro está arriba, entonces eliminamos la parte de abajo. Solo me quedó esto de aquí, ¿verdad? Y solo te queda ese cuadrado. Ahora, nuevamente, ese cuadrado que nos queda lo dividimos por la mitad. El cuadro que tú tienes en mente, ¿está del lado derecho o está del lado izquierdo? Izquierdo. Muy bien, eliminamos la parte derecha. Ajá. Ahora nos queda esto. El cuadrito que tú tienes en mente, ¿está arriba o está abajo? Arriba. Entonces eliminamos la parte de abajo. Oh, wow. Nos quedamos con Nuevamente, esta, ¿no? partimos esto por la mitad y el cuadrito que tú tienes en mente, ¿está del lado derecho o está del lado izquierdo? Derecho ahora. Ya, eliminamos. Entonces, el cuadrito que tú tienes en mente, ¿está arriba o está abajo? Está abajo. Muy bien, es este cuadrito negro, ¿verdad? ¿Cuál es el de aquí? Sí, ese. Sí, ese es. Ya, ahora, cualquiera de ustedes, bueno, yo habría podido preguntarle a Andrés, bueno, Andrés, tengo un cuadrito en tu cabeza y pude haberle hecho alrededor de 63, 62, 30 preguntas, ¿ya? Y en la que el azar destinara, ahí le atinaba. O puede ser que yo le hubiera dicho, bueno, Andrés, voy a adivinar tu cuadrito. Y es este. Y justamente señalaba el que Andrés tenía. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos asuntos? Que cuando tú utilizas un modelo de terapia breve estratégica, utilizas un modelo que es predecible. Utilizas una estrategia. En este caso, 6 preguntas que no son lo mismo que 63 preguntas. Y 6 preguntas que no es lo mismo que el azar. Entonces, sí o sí, tenía que dar con el cuadro que Andrés tenía. Y así, cualquiera de ustedes que elija cualquier cuadro con las mismas 6 preguntas, yo voy a dar con qué cuadrito tienen ustedes en mente. De esta manera trabajan los protocolos de terapia breve estratégica. Como una estrategia. Entonces, no es que todo va en la primera pregunta, ¿no? Y que la estrategia tiene que ser tan brillante que solo necesitas 2 preguntas, ¿no? Tiene que ser una estrategia que está bien cuadrada, pero que sin embargo nos ahorra el tiempo, sobre todo
vamos a conocer más adelante. ¿Puedes pasarla, por favor? Ya, déjame borrar que rayé la pizarra. Parece magia, pero es ciencia. Es exactamente, es ciencia. Es pura ciencia. Ahora, constructos básicos de la terapia breve estratégica. Lo primero que hay que conocer acerca de la terapia breve estratégica es que conocen el problema a través de las soluciones. ¿Qué es lo que pasa usualmente con los problemas o con las enfermedades que nosotros tenemos en la actualidad? Son estas enfermedades que tienen criterios diagnósticos, de que se les conoce muy bien y que finalmente hacen que uno tenga que pensar que el problema que el paciente trae a la consulta debe ajustarse a la forma que dicen estos manuales o a estas formas que usualmente tienen de terapia, pero realmente no. La psicología desde esta perspectiva, y bueno, desde muchas perspectivas, ha entendido que el ser humano es totalmente diferente a cualquier otro, cada quien es único. Entonces los problemas también son únicos y las formas de resolverlas desde este enfoque es una forma única de resolución. Ninguna interacción es la misma. Todas las interacciones son únicas e irrepetibles, incluidas las interacciones terapéuticas. Entonces yo no puedo pretender que una sesión que tuve con este paciente X se parezca a la sesión o que sea la misma sesión que tuve con este paciente Y. Por eso es que se conoce el problema a través de la solución. Otro asunto con este conocer el problema es que se insertan pequeños cambios. Entonces, lo que va funcionando aquí es que en ciertas pequeñas modificaciones en la conducta del paciente y te das cuenta de que responde de tales maneras. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a tener este reductor de complejidad llamado soluciones intentadas. La persona usualmente siempre va a poner en marcha soluciones que más que resolver el problema, lo que hacen es intensificarlo. Y como dicen estos autores, es como que si le echaras abono a una planta. Esas son las soluciones intentadas, el abono, y la planta es ese problema. Entonces, para que nosotros podamos ver cómo es que funciona el problema, porque nosotros hacemos eso, cambiamos el por qué, que es un asunto muy explicativo. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? Es una lógica bastante lineal de causas y consecuencias de los asuntos. En cambio acá nosotros nos cambiamos ese por qué y preguntamos cómo funciona este problema. Entonces lo primero que vemos es que esta persona ha ideado muchos recursos, ya sean intelectuales, físicos, económicos, para tratar de resolver ese problema, pero realmente no lo ha logrado. Entonces ha empeorado el problema. Y nosotros lo que hacemos es frenar estas soluciones intentadas, porque ya no sirven, porque ya no contribuyen a resolver nada, sino a empeorar. Ahora, estas soluciones intentadas, ¿por qué se crean? Porque usualmente tenemos la idea errónea, en muchos casos, de que cuando algo no nos funciona es porque no lo estamos intentando con la suficiente fuerza. Entonces, si no funcionó esta vez, bueno, no, tengo que ponerle más fuerza, más empeño. Entonces, vuelves a intentar lo mismo con más intensidad. Y luego, si no funciona, con más intensidad. Entonces, por eso es que se crean estas soluciones intentadas y por lo tanto el problema no se resuelve. Entonces, nosotros bloqueamos estas soluciones intentadas e insertamos nuevas formas de resolución de este problema. Y cuando esto insertas algo nuevo, los cambios empiezan a surgir en pleno y empiezan a ayudar como los que hacían. Ahora, yo no puedo saber cuáles son las soluciones intentadas de mi paciente y no puedo coser ese material de soluciones nuevas que voy a poner si yo no he entendido primero cuál es el sistema perceptivo reactivo de mi paciente. El sistema perceptivo reactivo, como se lo llama desde este enfoque, es la forma en la que el humano o este paciente es relacionado con el mundo, consigo mismo y con los demás. Entonces, las personas fóbicas, por ejemplo, los ataques de pánico, son personas que se relacionan con el mundo, con las personas, con los demás, de una forma bastante temerosa. Piden ayuda constantemente, el mundo resulta bastante peligroso,
se fijan bastante en las reacciones fisiológicas frente a estas situaciones, entonces, y están siempre a la espera de una desgracia, y pasan así, a la espera de una desgracia. Entonces, lo que hacemos nosotros en esto es frenar esas soluciones intentadas. Primero ver cómo está él reaccionando a estos ataques de pánico. Bueno, ¿qué hace usted cuando le dan estos ataques de pánico? No, yo llamo a mi tía, yo llamo a persona y viene y me rescata. ¿Y qué solución usted para que no le sucedan? Ah, ellos me acompañan a todos lados. Y en los momentos que está teniendo estos ataques, ¿qué ve? ¿Qué percibe? No, es que yo simplemente creo que... Y ahí viene la distinción. A ver, ¿te tiene miedo o a perder? Entonces ahí ya vas insertando pequeños cambios en el sistema perceptivo de la persona, ampliando el campo de visión que tiene esta persona y te das cuenta de las cosas intentadas. Entonces, a través de algo que se llama diario a bordo. Es básicamente que en el momento de que le está dando el ataque de pánico, esta persona comienza a escribir. Entonces ya no se centra en todas las reacciones fisiológicas, sino en el escribir. Y poco a poco estos ataques de pánico van menguando. Ahora, en este tipo de terapia breve estratégica se inserta con el paso de los años lo que es el problem solving. El problem solving es esta lógica matemática de la que yo les hablaba, y lo que hace básicamente es un estudio detallado del problema. Si no conoces cómo funciona el problema, entonces no podrás poner la solución. Y esto produce que la persona también vaya viendo de una manera diferente su problema desde la primera sesión. Entonces a esto nosotros le llamamos experiencias emocionales correctivas. Estas experiencias emocionales correctivas responden básicamente a un cambio en el afecto del paciente. En muchas terapias se dice que primero se cambia la conducta del paciente para después cambiar la forma en cómo él se siente. Pero acá nosotros lo vemos de la forma contraria. Nosotros primero tenemos que cambiar la parte afectiva del paciente con respecto a ese problema y luego él se va a reestructurar conductualmente y luego cognitivamente. Entonces, la experiencia emocional correctiva básicamente se logra con diálogo estratégico, como lo vemos acá, que es, para mí es como es el diálogo socrático que nosotros conocemos coloquialmente a lo largo de la terapia de la psicología, insertando frases evocadoras. Son estos, ¿cómo se llaman? Estos dichos, frases célebres, o estas frases que tienen, o sea, de la poesía, de todas estas cosas. Y insertas también en el diálogo reestructuraciones, reformulaciones, y también insertas una vez que el paciente te ha contado todo el problema, tú dices, a ver, déjeme ver si le entendí y corríjame si me equivoco, por favor, es el famoso corríjame si me equivoco. Entonces, ¿por qué? Porque tienes que posicionarte en una postura humilde, en donde tú eres el que estás tratando de entender lo que el paciente te está comunicando. Y él va a ver que tú eres una persona que está tomando muy en cuenta y muy en serio lo que le está contando. Y esto ayuda, obviamente, a lo que es el vínculo terapéutico. Porque sin un buen vínculo terapéutico, en ninguna terapia va a funcionar. ¿Ya? Entonces, haces reestructuraciones, reformulaciones, insertas aforismos, que son la parte afectiva de este diálogo y que le permite generar experiencias emocionales correctivas. Y también hacemos identificación de las resistencias. Esto es muy importante porque toda persona se resiste al cambio. Todos estamos en un estado de homeostasis, de equilibrio, y obviamente cuando algo cambia no nos gusta mucho. Nosotros lo hemos podido ver que incluso tenemos creencias bastante rígidas, bastante arraigadas, y que cuando alguien intenta hacernos cambiar de opinión es como que no. Entonces todos de alguna manera nos resistimos al cambio, y por eso las resistencias que va a mostrar cualquier paciente desde cualquier enfoque es absolutamente normal. Ahora, otros enfoques, estas resistencias no las saben manejar bien, porque bueno, dicen, no, es que el paciente no hace caso, no quiere hacer lo que yo le digo, y bueno, si la terapia no avanza es cuestión de él, es problema de él. Entonces, la resistencia para otros enfoques queda como un tercero, ¿ya? En cambio, desde este modelo de intervención, la resistencia queda como un aliado, porque hay diferentes tipos de resistencia.
Están las personas que son muy colaboradoras, son full colaboradoras, llegan a la sesión diciendo, mire, tengo este problema y necesito ayuda, dígame qué tengo que hacer y yo lo voy a hacer. Ahora, este tipo de personas responden son personas bastante razonables, entonces las directrices, puedes dar directrices claras, directas, puedes razonar, entonces son personas más llevaderas. Pero hay que tener cuidado con estas personas porque son personas que quieren que las cosas sucedan rápido. Entonces como, bueno doctor, yo trabajé esto, vamos con la siguiente, pasemos acá. No, tú tienes que darles cambios graduales, cambios dosificados, porque solo así va a permitir que ese cambio se mantenga a lo largo del tiempo. Si no, no. Ahora, el otro tipo de personas o el otro tipo de resistencia son estas personas que son colaboradoras, pero no saben cómo colaborar. Entonces, usualmente estas personas son las que saben qué hacer de manera razonable, es decir, como que chuta, esto es lo que tengo que hacer, pero no lo hacen, simplemente no lo hacen. Son colaboradoras, pero no saben cómo colaborar. Y usualmente son personas que tienen bastantes bloqueos emocionales y son personas que usualmente también son apegadas a la religión y todo eso. Entonces, con estas personas, más desde terapia estratégica, es dar directrices indirectas. Distraer a la persona con otra cosa, como que trabajas en otra área, pero realmente estás trabajando esta área que le genera problemas, pero él nunca se dio cuenta, y ya se da cuenta cuando el problema está resuelto, cuando de hecho él mismo ha resuelto el problema y no se dio cuenta. Entonces, hay este tipo de resistencia. Y el último tipo de resistencia son las personas que no saben cómo colaborar, la persona que es que se opone totalmente, se opone abiertamente a no colaborar y dice yo no hago esto y punto, usted pierde su tiempo. Entonces este tipo de personas, con este tipo de personas lo que funciona es una lógica más circular, no ordinaria. Estas lo que son paradojas, estas cosas. Entonces llega el paciente y te dice, bueno, yo no quiero hacer nada. Y usted, muy bien, le sugiero por favor que haga todo lo posible por demostrarme que usted no va a hacer nada de lo que yo le estoy diciendo. Entonces le prescribes el síntoma y es algo contradictorio. O sea, él espera que tú le ruegues, pero no, haga todo lo posible por demostrarme que usted no va a hacer nada. Entonces, esa resistencia que él pone, cuando yo se la prescribo, se convierte en obediencia. Entonces, aún si la resistencia es bastante negativa, si tú la sabes utilizar como una aliada, te va a hacer mucho en la terapia. Y luego están, por último, las personas que no saben cómo colaborar, pero tampoco se niegan abiertamente, como el anterior. Entonces, la narración de estas personas va a estar totalmente desconectada de la realidad y bueno, y estos son los casos de psicosis. Entonces, en estos casos de psicosis, lo que nosotros hacemos es hablar el lenguaje del paciente, porque su realidad se ha vuelto tan rígida que le ha hecho desconectarse de la realidad, como el caso de este paciente de Milton Erickson. Yo no tengo estómago. Entonces él le dice, sí, estoy de acuerdo en que usted no tenga estómago, pero yo le voy a demostrar que usted sí tiene estómago. Entonces estoy aceptando la realidad del paciente, pero le estás demostrando otra cosa. Y bueno, las prescripciones. La diferencia de estas prescripciones es que usualmente en las prescripciones que se dan desde otras terapias, usualmente estas terapias saben cuál es el resultado de prescribir algo, pero desde la terapia breve estratégica puedes prescribir algo, por ejemplo, puedes hacer una prescripción, la misma prescripción en 5 pacientes y te van a dar diferentes resultados, porque cada ser humano es totalmente diferente. Y lo que es más curioso es que tú no sabes qué va a resultar de eso. Lo prescribes con la noción de que posiblemente pase esto, pero a veces hay cambios bastante significativos porque el paciente suele hacer su trabajo en este tipo de terapia. Y nada, las sesiones límites de este tipo de terapia son de 10. Y luego de que se ha hecho la primera consulta en la que el paciente ya ha visto de manera diferente su problema, hemos reestructurado muchas cosas a nivel emocional, a nivel conductual, hemos visto su sistema perceptivo reactivo, hemos visto sus soluciones intentadas. Tú le dices, bueno,
nosotros aquí manejamos eh, solo 10 sesiones como límite y bueno, si no sucede nada en esas 10 sesiones, nosotros no nos hacemos cómplices de su problema. Entonces, este tipo de información hace que el paciente vea que hay un límite de algo y que bueno, uno de manera despreocupada no se va a convertir en cómplice de ese problema. Y hace que también sea como una especie de provocación, de sutil provocación, porque es como que veamos qué pasa con usted, veamos qué logra usted. Entonces, aunque no con esas palabras, pero es una especie de provocación, pero muy sutil. Y esto hace que el paciente también quiera trabajar en sesión. Puedes pasarla, por favor. Esta es la forma en cómo se interviene en terapia breve estratégica. La primera fase, definición del problema, la identificación de las formas específicas, la capta del paciente, la investigación de las soluciones intentadas, el acuerdo de los objetivos, la intervención, las preguntas discriminantes que son importantes también, las parafrases, reestructuración y prescripción. Y las estrategias que se utilizan, el diálogo estratégico, la reestructuración del problema, la reestructuración orientada en el cambio, el sistema perceptivo reactivo y la prescripción. Con el tipo de comunicación aquí, como les decía que Milton Erickson manejaba un asunto de lenguaje bastante hipnótico, también por lo habituado que estaba esto, es que en esta primera sesión el lenguaje dice, lenguaje hipnótico sin trance. Es un lenguaje bastante sugestivo, un lenguaje combinatorio, performativo, es decir, un lenguaje que tiende como a provocar ciertas cositas en el paciente. Y las preguntas con ilusión de alternativas, no son preguntas de ¿quieres esto, sí o no? Sino más bien como que, oye, te invito a salir, ¿qué prefieres? ¿Salir el jueves en la noche o el sábado en la noche? Entonces, dentro de esa pregunta no me da opción para decir no, sino que yo voy a tener que decir, bueno, el sábado. Pero no me está diciendo, ¿quieres salir? Y yo puedo decir no. Entonces, intrínsecamente ya me está diciendo, vele y tienes que salir conmigo. Pero no me da chance de decir no. Esas son preguntas con ilusión de alternativa, en donde la persona cree que realmente elige algo, pero ya está implícita la respuesta. Entonces es como que ya estás ahí. Y obviamente la técnica de la sincronización, hablar el lenguaje del paciente. Esa es en la primera fase, pásala por favor. Y luego en la segunda viene la redefinición del primer cambio. Como la persona ya vio de manera diferente su problema, hay un primer cambio. Él va a llegar con toda la novedad a la consulta, se estimula que la persona tenga más cambios. Ahora, si en esta fase no se ha producido ningún cambio, no pasa nada, porque esto es un sistema autocorrectivo, es decir, este tipo de terapia tiene la chance de que, bueno, yo inserte algo, pero no funcione. Entonces, lo que hago es cambiar de estrategia. No pasa nada si lo que yo inserto al principio no funciona, pero debemos tener en cuenta de que si no está funcionando es porque nos hemos olvidado de bloquear las soluciones intentadas. Entonces, ya para esta fase, si no ha habido ningún cambio, lo mínimo que podemos hacer nosotros es decir, ya no haga esto que estaba haciendo. Por ejemplo, ¿qué es lo que hacen las personas habitualmente con respecto a los problemas que persisten durante mucho tiempo? Es hablar y hablar y hablar, hablar del problema. Todo el mundo sabe lo que le pasa. Todo el mundo sabe la historia de ese problema de esa persona. Entonces, esa es una de las mayores soluciones intentadas de la persona. Hablar sin resolver nada. Entonces, nosotros llamamos algo conjura de silencio. Desde aquí hasta la siguiente sesión que nosotros nos veamos, procure vivir su vida como le hubiera gustado vivirla, haga las cosas que habitualmente tiene que hacer, pero lo único que no tiene que hacer es no hablar de su problema. No hablar del problema. Vaya, salga, diviértase, pero no hable del problema. Y con que la persona deje de hablar del problema, ya es un cambio increíble. Y ellos mismos se dan cuenta. Y bueno, las estrategias aquí, lo mismo, reestructuración, las prescripciones, que pueden ser directas, indirectas o paradójicas, dependiendo de la resistencia del paciente, el uso de metáforas, anécdotas historias, aforismos. O sea, nosotros somos una sociedad de que nos gusta contar cosas. Entonces, los aforismos, las historias, sirven muchísimo. Y bueno, y la comunicación, que sigue siendo un lenguaje combinatorio y todo esto. Y en la tercera fase es la consolidación de los resultados. En esta siempre se miden los efectos terapéuticos, el progreso que se ha tenido. También se tiene en cuenta de que
de a qué situaciones similares la persona se va a presentar más adelante y qué tan capaz se siente él de enfrentar estas nuevas situaciones. Entonces ahí vamos viendo si realmente estos cambios se pueden mantener a lo largo del tiempo. Usualmente suele ser así. Y las estrategias, como les decía, redefiniciones, prescripciones de comportamientos y la reestructuración. Pasaré por ti. Oli, ¿te puedo hacer una pregunta o te las hago al final? Ajá. No, puedes hacerlo. Ya, genial. Vos decías, ¿no? Que le dices al paciente lo de los límites de la sesión. ¿Esto lo Ajá. haces en la primera sesión o cuándo se deja claro esto? Ya, mira, usualmente estos pacientes vienen desesperados. Han intentado de todo, no funciona. Entonces, tú te presentas, dices quién eres, bueno, cuéntame qué le trae aquí. Comienzan a hablar del problema, haces reestructuración, redefinición, creas experiencia emocional correctiva, haces preguntas discriminantes. Las preguntas discriminantes lo que sirven es para hacer reestructuración cognitiva. Y haces también preguntas con ilusión de alternativa, que esto lo hace que la persona empiece a dudar de lo que él cree acerca de ese problema. Entonces, al final de la sesión, sí o sí, tú lo tienes que haber captado. Y tú lo puedes ver porque cuando tú le metes el aforismo, la frase, bueno, yo creo que usted se parece a esto. Porque hay estos asuntos de lenguaje, tú sabrás cómo se llama esto. Estos similes, estas comparaciones, metáforas. Entonces, la persona se va a quedar pensando así. Y no es necesario elaborar una metáfora bastante intelectual, no. Los dichos del campo. Una persona que viene del campo, tú le vas a decir el asunto de ¿qué ha intentado usted para resolver este problema? Esto. Me parece que usted como que le ha echado suficiente abono a una mata de maíz, pero que no ha logrado crear ningún fruto. Entonces es una persona del campo y te va a entender la metáfora y él se va a quedar así. Y cuando una persona tú le tocas ahí adentro, todo su cuerpo abre, sobre todo su mirada, y te va a quedar mirando así con los ojos muy abiertos. Entonces, y se va a quedar así como que incómodo. Entonces, algo tocaste, una fibra ahí adentro. Entonces, eso es la experiencia emocional correctiva. ¿Ya? Ay, Mara, Luego yo. de que hablas del problema, sí o sí lo captaste y al final le vas a decir, espera, yo trabajo de esta manera. Y le dices, el estilo de terapia en el que nosotros trabajamos es un estilo de terapia en donde es bastante directivo. Hay cosas que va a tener que hacer usted, hay cosas que me competen a mí, va a ser tantas por semana y el límite de sesiones que nosotros tenemos aquí son 10. Vamos a ver si en estas 10 sesiones tu problema logra resolverse o simplemente no encontramos una solución. Tiene que trabajar sí o sí porque tiene que salir de la terapia con sensación de que puede manejar cualquier situación que se le presente más adelante. Esta es ya la fase final. En la fase final de la terapia, como nosotros sabemos, es la última sesión. Le damos el completo crédito al paciente, porque esta paciente tiene que salir con autonomía personal.
tiene previsto y cualquier paso que da el terapeuta está planeado. Y esto es algo ventajoso porque en otros tipos de intervenciones uno tiende a mezclar, que no debería ser así, pero los psicólogos que no han hecho psicoterapia antes tienden a mezclar sus cosas con las cosas de los pacientes. Entonces, este tipo de enfoque también te da a ti una distancia psicológica y eso permite que tú te cuides más a ti mismo, que eso es lo que ya vamos a ver más adelante. O sea, es muy difícil o sea, con un protocolo tú ya sabes que tienes que ir a hacer. Todo está previsto, todo está calculado y eso hace que tú tengas distancia emocional del asunto. Que no significa que no sientas nada por el paciente y que no tengas que ser humano frente al problema que te está trayendo. Significa que hay una distancia considerable en la que yo no le hago daño al paciente y en la que el paciente no me hace daño a mí. Y eso genera menos desgaste. ¿Vamos a ver por qué? Ahora, ¿en qué espacio funciona la terapia breve estratégica? Funciona en espacios como sistemas, o sea, sería muy útil, aportaría mucho a sistemas de salud, a sistemas educativos, a empresas, la intervención psicológica privada, la intervención en familias y la intervención en terapias de pareja. Funciona bien. ¿Por qué en el sistema de salud? Por lo que les decía anteriormente. Otros tipos de terapia. El tipo de terapia del sistema de salud de aquí es desgastante, es horrible. ¿Cómo funciona el sistema de salud aquí? Aquí, de Puerto Viejo. El sistema de salud tienes que atender en el día alrededor de 10 a 15 pacientes. Y cuando entra un paciente desde las 8 de la mañana, tardas 1 hora con ese paciente y no te dan ni 5 minutos para respirar. Enseguida tienes que llamar al siguiente. Pasa el siguiente y 1 hora más escuchando ese proceso. Sale ese, no hay que respirar, que venga el siguiente. ¿Por qué? Porque tienes que cumplir con esa gente. Entonces, como decía Ignacio, es un sistema bastante explotador. Entonces, ¿qué manejan en este sistema? Los estilos conductuales. Los estilos de terapia conductual. Sí o sí, tú tienes que hacerle un diagnóstico al paciente, un diagnóstico de manual, de DSM, ¿ya? Que está muy bien, háganlo, pero la forma de intervención no puede ser de un manual del DSM, y eso es a lo que responde también la terapia breve estratégica. La terapia breve estratégica tiene en cuenta esos criterios diagnósticos, pero entiende que esos criterios diagnósticos no sirven para tratar a los pacientes. Entonces, la terapia breve estratégica sale de estos diagnósticos descriptivos y los convierte en diagnósticos operativos. Entonces, porque solo algo operativo me va a permitir a mí poder cambiar a la transdiagnóstica. ¿Qué es la transdiagnóstica? Entonces, no sé. Ya, entonces, el asunto de tener un diagnóstico más operativo es que puedes trabajar más rápido y de manera más eficaz y eficiente. Que no quiere decir que porque solo tenemos, que hay problemas que se solucionan en 5, en 4, en 6 sesiones, no significa que estos cambios no se mantengan en el tiempo o que el síntoma vaya a migrar a otras partes. No, simplemente es porque hay formas más puntuales con estos protocolos de intervenir esos problemas de los pacientes. En casos de depresión, ataques de pánico, bueno, en violencia no hay protocolos y para el consumo de drogas tampoco hay protocolos de terapia breve estratégica. Así que si alguien les dice, no, estoy interviniendo en terapia breve estratégica, protocolo de este y este, no, para eso no hay protocolos aún. ¿Ya? Pero desde el sistema de salud te sirve eso, te permite menos desgaste emocional. No hay un protocolo completo para la terapia de pareja, pero según la terapia breve estratégica, los problemas de pareja vienen por fallas de comunicación. Entonces, principalmente eso, ¿ya?
Y el man les dijo así como que en la primera cita solo bésense, abrácense, acaríciense, pero nada más. Y si ven algo muy directivo, le estás diciendo qué hacer. Entonces ellos van y lo hacen. No, es que no son títeres, no, es que al principio sí necesitas como que sacarlos de su zona de confort. Entonces en la segunda es como que, bueno, ustedes se van a desnudar, pero solo van a estar acariciándose, pero no puede haber penetración. Por lo que más quieran, no puede haber. ¿Me escucharon? Y luego en la tercera, bueno, en la tercera tiene que intentar penetrarla, pero no lo haga. Por más que usted quiera y se vuelva loco, no lo haga. Entonces, ya en la tercera sesión, con todo ese ritual anterior, ¿quién se va a resistir? Entonces llegan a la cuarta sesión, doctor, rompimos el tratamiento. ¿Por qué? Porque lo hicimos todo lo contrario de lo que usted nos dijo. Y ahí es cuando el terapeuta, uno como terapeuta aplaude, porque es como que chuta, eso era lo que tenía que pasar. Y como ustedes ven, está totalmente planificado, porque obviamente la carne es carne, entonces, y los instintos son instintos. Y estos terapeutas conocen muy bien eso. Entonces, por eso les digo, desde la parte sexual es bastante inusual la forma de intervención. Si de por sí, para ansiedad, para trastornos alimenticios, ya la intervención resulta un poco y bastante rara, y es como peor para los asuntos de sexualidad, ¿vale? Y obviamente trabajan mucho el asunto de la comunicación, porque tendemos mucho a recriminar a la forma de comunicarnos con nuestras parejas. Entonces, en vez de recriminar, ellos aconsejan que hagas preguntas, que hagas preguntas. Los modelos directivos que tenemos a ver, aunque protocolo para tratar de practicar, ¿crees que sería necesario aplicar algún tipo de test de carácter de GET para una discusión en cuanto a la forma de abordar el sexo? Es que usualmente de terapia estratégica no usaste, porque mira, incluso en los espacios educativos hay un montón de niños con autismo, hay un montón de niños con hiperactividad, hay un montón de niños con problemas de mensaje, con problemas de lenguaje. Entonces, ellos ya están diagnosticados, entonces el diagnóstico ya está porque está. Lo único que tú tienes que cambiar como terapeuta es la forma de intervenir. Suena un poco raro y por eso es que hay que abrir la mente, pero es como que tú tienes que olvidar del diagnóstico. No olvidarte del diagnóstico como para hacerte que no está problemático. No lo veo, si no lo veo. No existe. Sino que tú, bueno, tienes estos criterios. Pero vamos a intervenir de esta forma estratégica. Porque usualmente, por ejemplo, en las áreas educativas, los niños que tienen hiperactividad siempre son malcriados, vistos por profesores más relajosos, no deja trabajar en casa, no hace las tareas. Eso se extiende, en la educación es un asunto muy simple. Está la escuela, están los padres de familia y está el medio mundo. Entonces, si en la escuela le ven mal a ese niño, están al revés y al derecho, en la casa los papás van a comentar no, que en la escuela no le quejas de ti. Entonces, diagnosticado y con etiquetas ya está. Ahora, lo que uno tiene que hacer como psicólogo es cambiar el sistema perceptivo reactivo de los profesores y que luego este cambio se extienda hacia la familia y hacia toda la unidad educativa. Entonces, el niño puede ser hiperactivo y puede estar diagnosticado, pero la forma en como tú abordas el problema es lo único que importa en este asunto. Porque son personas que son hasta psicosis, hasta casos de psicosis. Entonces, hasta esos casos se tratan. Claro que deben estar medicados y yo sí no voy a negar que hay un mundo en los que simplemente encuentras mejoras. Pero este tipo de terapias, en este tipo de terapias encuentras mejoras bastante significativas, sobre todo para los síntomas más fuertes. Esos síntomas suelen irse y quedan solo como síntomas leves. En los casos de depresiones bastante profundas también mejoran muchísimo los síntomas invalidantes, pero no necesariamente la persona deja de ser un depresivo, sino que pasa a ser una persona que sigue depresiva, pero que ahora es funcional, que a eso es lo que responde la terapia sistémica. En la terapia sistémica
comunicación en familias. Ellos crearon tipologías de familias, el modelo desafiante, sacrificante. Entonces, según el estilo de familia, hay reglas, y según esas reglas hay estilos de comunicación. Entonces, dependiendo de las reglas y el estilo de comunicación, como terapeuta tú vas a poder cambiar eso. Creo que esa era la última. Ah, no, había uno donde hay de recomendaciones de libros, la última diapositiva. Sí, esa es. El diálogo estratégico, problem solving estratégico, conocer a través del cambio. La TV en contextos educativos hay un montón de casos. Surcar el mal sin que el cielo lo sepa nos ayuda a entender la lógica. Nosotros usualmente trabajamos con una lógica lineal, pero para trabajar desde terapia breve estratégica necesitas entender la lógica no ordinaria, la lógica circular, que todo afecta a todo. Y el arte del estratagema, que bueno, esos ya son como asuntos más epistemológicos. Raíces profundas de William Hudson, que habla acerca de cómo Milton Erickson intervenía desde hipnosis, y Mi voz irá contigo, que son una serie de cuentos didácticos de Milton Erickson que escribió Sidney Rosen, que era su discípulo. Milton Erickson nunca escribió nada, todo escribían sus discípulos. Entonces ahí también te puedes dar cuenta de cómo es que este tipo de terapia, o sea, por qué razones este tipo de terapia maneja asuntos bastantes mágicos aparentemente, pero realmente no son así, son resultado de mucha investigación, de mucha observación y de tener un pensamiento flexible, que esa es la otra. Desde los espacios para los espacios de salud sirve muchísimo. Y eso es todo, no sé si tengan alguna otra pregunta. Oli, ¿alguien tiene preguntas? Bueno, igual te hemos estado haciendo en el camino, ¿no? Así que igual muchas gracias por ir respondiendo, Shai. Bueno, a mí se me ocurre, ¿no? Por ejemplo, de casualidad, desde tu propia práctica o experiencia, ¿cómo te ha ido? O si has aplicado la terapia breve estratégica y cómo te ha ido con ella, ¿no? O sea, o cuando encontraste en la terapia breve estratégica tu modelo, o si la quieres convertir en tu modelo de intervención, ¿no? ¿Vos crees o consideras que es para ti una muy buena modelo de intervención, o de casualidad a lo mejor vas variando, ¿no? Esa es como mi pregunta, quizá un poco más personal. Bueno, experiencia clínica con esto, más bien en el asunto de, estaba en el hospital y decía, no, yo preguntaría esto, y luego le diría esto, y luego esto. Así, era como que todo mientras el psiquiatra o la psicóloga estaba ahí interviniendo de una manera muy, muy rara. Pero mínimo yo sabía que no le iba a ayudar tanto, porque
asunto de acá. Entonces comienza a actuar como una mujer soltera. Y comenzó a actuar como una mujer soltera. Se iba a la playa, salía con amigas, salía para casarse con sus hijas, como una mujer soltera. Y vas de cuenta que tú ya te separaste. Solo que ahí a tu lado hay alguien que llega y ya. Entonces le digo, en 2 semanas hablamos. Porque yo, acá que Milton Erickson, aunque Nardo me da solo una semana,
el principio básico cuando haces terapia breve estratégica es que tú tienes que llevar una vida estratégica también. Entonces, muchas veces creen que haciendo el problema más grande y resolviéndolo cuando ya está enorme, te hace un pro, te hace ser un experto, pero realmente no. A veces un experto es una persona que resuelve el problema cuando aún es sencillo resolver y no necesariamente cuando ya es enorme. Entonces, y solo se trata también de tener flexibilidad de pensamiento. Pero yo sí lo he usado mucho, incluso en la vida diaria. Es como que a veces me encierro con los problemas y yo, y empiezo, ¿por qué? Y luego, a ver, no, ¿cómo funciona esto? Entonces, cuando salí de consulta, después de algún tiempo, me sentía con la capacidad de manipular la situación. Sí, eso básicamente. Podía manipular cualquier que viniera encima, porque sabía que ella contaba con los recursos técnicas y peor que ella me había leído esa cosa. Así que lo hizo como un enfoque. Estoy invalidada a un punto de transmisión. Y en la actualidad lo utilizo. Ahorita estoy trabajando en una escuela con un niño con autismo. Entonces, he aplicado un montón de técnicas de terapia breve estratégica. Y el niño ya con este ya es el tercer mes. Y ha tenido un montón de cambios. Empezando desde los docentes. Entonces, y todo ha sido un asunto de terapia breve estratégica. Porque funciona. Y al menos esa es mi experiencia con eso. Y de ahí he visto las intervenciones de Héctor, eso también. Y ya, pues uno primero es conejillo de indias y luego uno aplica. Pero la primera vez sí me dio mucho miedo, creí que había hecho algo horrible, no sé. Me asusté mucho. Vale, Shai, bueno, muchísimas gracias. Qué genial, ¿no? Todo un acercamiento por la TV, como dice Victoria, y también desde tu propia experiencia, que siempre, a mí siempre me encanta, ¿no? Preguntar por las propias experiencias porque siento que es un acercamiento, ¿no? A la vida misma, a la vida subjetiva. Así que gracias por ese plus. Bien, si alguien tiene otra pregunta puede hacerla ahora, o si no, yo creo que podríamos cerrar este encuentro con esa frase que dijiste, ¿no? Que me pareció genial. Un experto es el que puede resolver un problema antes de que se haga enorme. Algo que me olvidaba era que, o sea, en la actualidad la terapia breve estratégica aún no está reconocida aquí en Ecuador como una terapia con la que tú digas, bueno, yo soy terapeuta breve estratégico, voy a intervenir de esta manera. No, eso aún no ha pasado aquí. Apenas ya está llegando a Guayaquil, que se suponía que debería llegar el año pasado, pero al parecer no ha pasado. O sea, es como que no está validado aquí, no es reconocido como un estilo de intervención. Así que, no sé, creo que se haría como que por debajo de la mesa. Ah, y gracias por ese dato también. Bueno. Sí. Por eso es que nosotros, o sea, en las investigaciones que hemos hecho con Héctor, es eso, esa es nuestra crítica en ensayos científicos, que sirve mucho para el sistema de salud. Entonces, pero no está reconocida. Y obviamente se va a empezar a reconocer si hacemos investigaciones con respecto a los beneficios que tiene. Y obviamente con los prejuicios que se tienen. Terapia breve, terapia que salió en el 2022, pero realmente no es así. Llevan muchísimos años. ¿De quién es esa manito? Eri. Noche. Hola, Eri. Jorge. Tengo una consulta con respecto a lo que mencionaste de tu amiga. Sé que fue un caso muy personal, ¿no? Pero me abrió una duda dentro de la labor como psicólogo cuando tratamos a una pareja. Por lo general, sé que como ética profesional tenemos la labor de atender a la persona pues que busca la ayuda. En general, a veces no estamos conscientes del daño colateral que se causa al ayudar a una sola persona en ¿cómo poder decirlo? Una relación, sería bien decirlo así,
eso voy. Por ejemplo, ¿qué piensan ustedes para todos, no? Porque todos son psicólogos, de tratar a una persona que viene con problemas de pareja de manera individual. Por lo general yo, a criterio muy personal y muy mío, solicito a la otra persona, hablo con respecto a lo que se tiene que hablar, se recoge la información que se tiene que recoger, pero por lo general si hay un problema de pareja, yo lo busco solucionar entre los dos. Y muchas veces ha sido que la mejor solución es la separación. Pero es una solución dual. Así como lo fue la unión, la separación también es una decisión dual de ambas partes. Por ejemplo, ahora en el caso que tú contabas, una decisión de ella decidió asumirlo y ella tomó la decisión por su cuenta. Claro que tuvo sus motivos, tú lo explicaste, tuvo sus motivos, pero por lo general no se calcula el daño colateral que se causa a la otra persona. Y por lo general un hombre no tiene la misma, un hombre no tiene como la misma fortaleza, el mismo valor para buscar terapia después de una ruptura amorosa, para superar ese duelo, para superar todo, todo lo que se está dejando atrás. Entonces, por lo general, siempre tienden a vivirlo solos y está muy bien. Cada quien vive su duelo a su manera. Pero bueno, me salí del tema. Esa era la duda, la duda que yo tengo. O sea, ¿cómo ven ustedes el daño colateral que se causa al ayudar a una sola parte de la relación? ¿Sí, sí dejé claro mi duda? Sí, ya. En este caso, recuerda que yo era estudiante bastante, o sea, estudiante con ganas de probar qué tan cierto es esto que escriben estos hombres en este libro. Y posiblemente no fue ético, pero en ese asunto solo fue como eh, mi amiga vino con esta problemática, yo vi que los problemas se podían resolver de esta manera, lo apliqué, funcionó así, ¿ya? Ahora, el daño colateral. Eh, el daño colateral es, ¿cómo se dice? A veces es como hasta inevitable, porque uno de los dos va a quedar bastante lastimado, ¿ya? En este caso yo era estudiante, estaba experimentando. Aparte mi amiga dijo que ella ya había intentado hablar un montón de veces con él y de llegar a acuerdos de separación día tras día, día tras día. Entonces él simplemente se escapaba de la discusión, tenía que ir a trabajar, entonces nunca quiso como que hablar como tal, porque como tú dijiste, a veces a los hombres les cuesta un poco más aceptar ciertas cosas. Entonces por estas razones es que ella dijo, yo ya intenté muchas veces hablar con él, y de hecho antes de eso nosotras intentamos como que ir, fueron a dejar a las niñas a la casa de la mamá y aún así se quedaron solos, y a pesar de que ella le dijo yo ya no te amo, por favor separémonos, no le importaba. Entonces era como solo el asunto de mantenerla ahí en la casa, y entonces yo le dije, bueno, mira, tienes estas opciones, puedes ejecutar esto, puedes hacer como si estuviera soltera. Y se lo comunicó a él. Yo de ahora en adelante voy a asumir que soy soltera y voy a actuar de esta forma, así que permiso. Y así fue. ¿Ya? Y frente a esas cosas también te puedes dar cuenta de que, bueno, yo ya estoy viendo que mi esposa está actuando como soltera y yo sigo con las manos cruzadas. Entonces, no hizo nada tampoco frente a las acciones que ella tomó. Entonces, no sé, creo que había una situación ahí como de que no quería ni mejorar ni empeorar la situación,
pero si no, hago terapia indirecta. Porque finalmente quien llega a sesión es mi paciente. No sé qué opinen los demás, si tienen algún otro punto de vista. Dale, muchas gracias. Bien, ¿alguna pregunta? Shaira, ¿algo que quieras mencionar antes de despedirnos? Nada, yo les agradezco mucho su atención y su paciencia porque mi computadora no colabora. Eso, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado y también espero que se hayan quitado ciertos prejuicios con respecto a las terapias breves. Y nada, Gracias. pero puedan leer a uno que otro. Gracias por esa Gracias. deconstrucción. Oye, Shai, de casualidad tú Mande. tienes el libro de surcar el cielo, surcar el mar sin que el cielo se dé cuenta. Sí, justo lo tengo aquí para pasarte, ya lo voy a descargar. Genial, nos lo puedes compartir en el grupo, se me hace muy interesante. ¿Sí? Ajá, ya se los Gracias, envío al grupo. qué padre. Oye, y nada, muchas gracias a ti por tu disposición y nos gustaría que otra vez estés por acá, quizá con el tema del autismo, ¿no? A lo mejor contándonos un poco de tu investigación. Ah, Sería fantástico, ¿no? La terapia breve del autismo, sería espectacular. Y bueno, ya. y ahí después nos comentas cuando tienes espacio, tiempo, o bueno, una vez que hayas hecho tu investigación pertinente, ¿no? Entonces, nada. Muchas gracias a ti y a todos ustedes también por estar y en este espacio de encuentro. Así que nada, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.